Coelho Abogados. Somos una de las boutiques legales más importantes del Perú, líderes en asesoría legal de casos especializados y de extrema dificultad. Nuestra corta experiencia nos hace ser también innovadores. Contamos con un sistema informático que permite a nuestros abogados acceder en tiempo real e inmediata desde cualquier lugar del mundo a cada detalle que se nos confía. La excelencia de nuestro trabajo se refleja en los resultados conseguidos y en la confianza de los más de 1.700 clientes, muchos de ellos nos acompañan desde nuestra fundación. Porque en Coelho Abogados, desde 1978, convertimos clientes en grandes amigos. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores, amigos y clientes. Soy Manuel Andrés Coelho Cáceres, socio y director de Coelho Abogados. Y hoy miércoles 26 de mayo, en una transmisión en vivo, lanzaremos en estreno el programa semanal Salvando Empresas frente al COVID-19, abordando como primer tema el nuevo procedimiento acelerado de refinanciación concursal dispuesto por el Decreto Legislativo 1511, que permitirá a aquellas personas jurídicas que puedan acogerse a este reprogramar sus obligaciones impagas, evitar su insolvencia, así como la pérdida de sus negocios y fuentes de empleo, asegurando la recuperación del crédito y la continuidad en la cadena de pagos. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Andrés Coelho Cruz, socio fundador de Coelho Abogados, abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 42 años de experiencia en asesoría empresarial y concursal, litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido integrante de la Comisión de Ética, Defensa Gremial y Estatutaria del Colegio de Abogados de Lima, especialista en negociación de contratos, derecho de la empresa y derecho penal. Bienvenido, doctor Coelho. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen ya hace bastante tiempo. Hoy día vamos a abordar el grave problema económico que nos ha traído el COVID-19. Y damos pues inicio al programa después de la anuencia de nuestro director. Muchas gracias. También tenemos al doctor Marco Coelho Cáceres, abogado por la Universidad de Lima, con estudio de maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima. Ha trabajado como asesor legal en Coril Sociedad Agente de Bolsa y cuenta con 12 años de experiencia como asesor tributario y empresarial. Bienvenido, Marco. Muchas gracias por la bienvenida. Como hemos mencionado, ¿no? El día de hoy vamos a tratar sobre este nuevo procedimiento concursal que nos ha dado el Decreto Legislativo 1511 y esperamos cumplir con las expectativas de ustedes. Listo, muchas gracias. Bueno, dentro de las normas dictadas con ocasión del estado de emergencia, se dieron distintas, como sabemos, se dieron distintas medidas de aislamiento social dispuestas para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Esto originó una situación de paro forzoso e intempestivo de la actividad de empresas de diversos sectores de la economía nacional, generando en ellas una grave crisis de liquidez para atender sus obligaciones y con ello afectando a la generalidad de sus acreedores, trabajadores, proveedores, clientes y en general a todos aquellos agentes económicos relacionados con la actividad económica de dichas empresas. Dentro de las normas dictadas con ocasión de la emergencia nacional y las facultades otorgadas por el decreto legislativo que dio facultades al Ejecutivo para que legislara, el Ejecutivo promulgó una serie de normas. Para ello, doy la posta al doctor Coello Cruz, quien nos hablará sobre este tema tan importante para los empresarios. Muchas gracias. Mis queridos amigos, no es la primera crisis que vive el Perú. Esa es la primera crisis tal vez generada por un virus, pero sí es parte de crisis reiterativas que han habido a lo largo de nuestra historia. La última gran crisis fue la que se produjo entre el año 85 y 90 durante el gobierno de García Pérez y que arrastró 10 años adelante más. Durante ese quinquenio hubo una inflación galopante de varios millones de porcentaje. Bueno, a raíz de esta inflación, de esta devaluación estrepitosa, muchísimas empresas cayeron, muchísimos empleos se perdieron y estaba ya Coelho Abogados, porque Coelho Abogados es desde el año 78, estaba ya Coelho Abogados y salimos a salvar esas empresas. ¿Qué cosa se llama salvar esas empresas? El Estado y el sistema capitalista prevé sus propios mecanismos de reestructuración. Es decir, su principal función del sistema es que las empresas no fracasen. Es que cuando hay estas grandes crisis económicas, las empresas no fracasen. ¿Por qué? Muchos de ustedes conocen el juicio ejecutivo, conocen las vías administrativas como la coactiva, ¿no? En que nos puede hacer pedazos financieramente en pocos días. Entonces, el Estado crea sus mecanismos, sus propios mecanismos para que las empresas se reestructuren. ¿Por qué? Porque puede hacer de que no tengas dinero para pagar. Ahora, ¿por qué? Porque estás 4 meses paralizado, pues. Estás 4 meses paralizado, te gastaste todo el efectivo, pagaste sueldos y no tienes cómo arrancar. Por último, no te llegó el Reactiva Perú, que fue dedicado tan solamente a algunas empresas muy grandes, ¿no? Y te quedaste sin efectivo, sin dinero para arrancar ya en estos días que se va viendo la luz al final del túnel. Bueno, han habido en estas épocas del año 85 hacia adelante o del 80 hacia adelante varias leyes. Una se llamó Ley de Reestructuración Patrimonial, actualmente Ley General del Sistema Concursal, y ahora se llama el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal, ¿no? Pero para el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal es necesario estar bien equipado. ¿Por qué? Porque te piden un plan de reactivación económica. ¿Cuál va a ser tu plan de reactivación empresarial que vas a presentar? Vamos a decir, si tú eres una agencia de viajes, va a ser muy difícil pues que te reactive, ¿no? Que entres a un procedimiento acelerado de refinanciación concursal con éxito. ¿Por qué? Porque no se va a ver luz todavía al final del túnel, sino de aquí a un tiempo.
de aquí a un tiempo en que salga la vacuna, ¿no? De que la gente ya deje de temer viajar en los aviones y contaminarse, ¿no? Que deje de temer viajar en los buses y contaminarse, que pueda haber nuevamente acercamiento social, ¿no? Que esto lo vamos a ver todavía en un tiempo regular. Entonces, hay la necesidad de hacer este plan, de refinanciación empresarial, ¿no? El PRE. Entonces, para hacer este PRE, que antes ya lo hemos hecho, porque como les estaba diciendo, ya nos hemos fajado en reestructurar empresas el año 85, el año 90, el año 95 y todos los años hasta aproximadamente el año 2000 en que ya fueron las últimas, ¿no? Porque después empezó, valga decir verdades, una mejor etapa, ¿no? Y bueno, necesitas un plan. Pero para este plan es necesario que convenzas a tus acreedores de una propuesta seria, ¿no? Si tú presentas tu plan, con el ejemplo anterior, ¿no?, de una agencia de turismo, pues no te lo van a aprobar, ¿no? Pero si tú te reinventas y bueno, para esto felizmente que el gobierno ha dado decretos, ¿no? Te ha dado el decreto 1497. El decreto 1497 permite, por ejemplo, ¿no? Siguiendo con el mismo modelo, puedes entrar al negocio online, ¿no? Al negocio online, pero el negocio online ahora ya no se encuadra tan solamente en el tema de comprar vestidos y zapatos, ¿no? Ahora el negocio online se encuadra dentro de un sistema mayor, de un sistema amplio. Podemos reinventar una agencia de viajes, por ejemplo, ¿no?, en hacer una mayorista de frutas, ¿no? Todos sabemos que es muy peligroso por el COVID ir al mercado de frutas, ¿no? Ha habido el 90% de contagio, están dejando entrar a los vendedores, a los dueños de los puestos en forma a cuentagotas, siempre y cuando traigan su certificado de que ya no padecen de COVID, pero aún con todo eso va a quedar una secuela de gente que no va a ir, ¿no? Pero es necesario reeducarla, ver nuevos métodos, nuevas formas de venta. Entonces, ahí puede ser, por ejemplo, una venta por internet mayorista, ¿no? De tal manera que puedas hacer una venta online donde dispongas tú pues de 1000 cajas de naranjas, de 10.000 cajas de plátanos, de 10.000 cajas de manzanas, etcétera, a un precio determinado, ¿no? Que las vas a comprar en el mismo mayorista y que van a estar fluctuando los precios, porque los precios en los mayoristas fluctúan de hora a hora y de minuto a minuto, ¿ya? Tenemos experiencia en eso, mucha experiencia. Hemos asesorado a muchos mayoristas, por ejemplo, a las 12 de la noche, el limón tiene un precio, según la cantidad de camiones que han llegado. A la 1 de la mañana, si no llegan más camiones, el precio sube un poquito. Y si a las 4 de la mañana no han llegado más camiones, el precio se eleva, ¿no? Según la cantidad de camiones, por decir, si Lima consume 500 toneladas de limones diariamente y han llegado 300, el precio se va a elevar. Si llegan 700 toneladas, el precio va a bajar, ¿no? Pero ese es un tema del momento, eso es igualito que la bolsa de valores, ¿no? Va a subir, va a bajar con arreglo a la demanda. Entonces, esa es una buena reinvención que pueden hacer. Ahora también
escuché al alcalde de La Victoria que los gamarrinos van a vender por internet. Pero no todos pues pueden hacerse una plataforma web. Es un gran momento de armar negocios web, ¿no? De vender miles y miles y miles de piezas, tanto nacionales como al extranjero, tanto en el Perú como al extranjero, porque Gamarra es el foco sudamericano, por decirlo menos, de la confección, ¿no? Hay decenas de miles, y no son cientos de miles, que trabajan ahí y que tienen una alta producción. Entonces, esos negocios se pueden reinventar y no es necesario tener grandes almacenes, ¿no? Acá es necesario acogerse de todas maneras al decreto legislativo 1497, que te da la oportunidad de reinventarte. Entonces, hay muchos negocios por los cuales reinventarte. También hay una oportunidad, por ejemplo, para los bodegueros. Los bodegueros, su licencia es inmediata. Ahí tienen que aplicar el Decreto Supremo 010-2020 de Produce, ¿no? Ellos nada más que presentan una declaración jurada y mañana son bodegueros. Y mañana tienen su bodega. Claro, no es una gran bodega porque es una de 50 metros, pero se está promoviendo las bodegas de barrio, ¿no? Las bodegas pequeñas, ¿no? Y también, ya para otros tipos de reinvención de negocios, aplican el 1497. Bueno, y de ese modo pueden presentar su plan de refinanciación empresarial, ¿no? Su PRE. Entonces, esa es la manera de hacerlo, porque no es que el empresario vaya a trampear, vaya a no pagar. Casualmente, su plan de él es acogerse a la reorganización empresarial con la finalidad de pagar sus deudas y de seguir en el sistema, luchando, ¿no? Dando puestos de trabajo, ganando su dinero honradamente y de ese modo, pues, ¿no? Desarrollar el país. Y nosotros tenemos muchas agallas para desarrollar el país. Lo único que sí, el Estado le da una cobertura de acero a la empresa e impide que los acreedores, ¿no?, actúen, digamos, como buitres y se lleven la empresa. 2 o 3 acreedores se llevan toda la empresa y los demás se quedan sin ser honradas sus deudas. Entonces, lo que se hace acá es simple y llanamente, el Estado te protege, ¿no?, con una cobertura que impide los embargos, ¿ya?, hasta que presentes tu plan y sea aprobado, ¿no? Esto requiere estudios, esto requiere administradores de empresas, esto requiere economistas, ¿no? Y requiere voluntad. Entonces, si estás en estos problemas, hay solución. No te preocupes, hay solución. Ahí los dejo con el doctor Marco Coelho, quien se va a encargar de explicarles cómo es este procedimiento acelerado de refinanciación concursal, pero les tengo que decir que no es el único. Son 2 procedimientos, ¿no? Una es la Ley General del Sistema Concursal, que está vigente, y la otra es el procedimiento rápido, el procedimiento acelerado de la refinanciación concursal, el PARC. Muchas gracias. Gracias por darme la posta. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el procedimiento acelerado de refinanciación concursal. Tal como se explicó al inicio de esta exposición, el decreto legislativo 1511 fue el que promovió una serie de medidas a efectos
de que no se rompa la cadena de pago. Justamente uno de los objetivos de esta norma es proteger a la empresa, permitir a los empresarios poder programar sus obligaciones que no han podido pagar por los motivos de la pandemia, ¿ya? Y también se evita la insolvencia y que se pueda seguir trabajando, que es básicamente eso, ¿no? Se busca también, por otra parte, por el lado del acreedor, se busca que se recupere el crédito y se restablezca la cadena de pagos. Ya, ahora, con relación a la naturaleza de este procedimiento, podemos señalar que se trata de un procedimiento que es estrictamente virtual. Justamente esta es una novedad en lo que es el sistema concursal, ya que por lo general siempre ha sido presencial. Bueno, como órgano encargado de realizar todo este trámite es la Comisión de Procedimientos Concursales, y la junta de acreedores se realiza en forma no presencial. Ello es precisado en forma bastante clara en los artículos 1, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1511. Con relación a quienes pueden acceder a este beneficio, pueden acceder las personas jurídicas, no importa el tamaño de empresa que sean, pueden ser micro, pequeña, mediana y grande, incluso pueden ser asociaciones. Lamentablemente, ese es un cuestionamiento que se le puede hacer a esta norma, es que no se permite que se encuentren comprendidas dentro del ámbito de esta norma lo que son personas naturales, sea que realicen o no realicen actividad empresarial. Y ello justamente es un inconveniente, por ejemplo, como para los que tienen pequeños negocios, ya, lo cual no nos parece, a nuestro parecer, justo. Sin embargo, bueno, siempre se tiene, por otro lado, la Ley General del Sistema Concursal que sí incluye a las personas naturales con negocio para efectos de acogerse a un procedimiento concursal. Otra característica importante que tiene este procedimiento es su carácter temporal, ya que el Estado no busca que este régimen prevalga el tiempo, sino que tiene un margen bastante limitado de tiempo, que es hasta el 31 de diciembre de este año, del 2020. Sin perjuicio que el Estado puede emitir un decreto legislativo u otra norma equivalente para ampliar el plazo de vigencia de este procedimiento acelerado de refinanciación concursal. Tal como se explicó, ¿cuál es el beneficio que se tiene este tipo de procedimientos? Es que no se permite que venga un acreedor que tenga mayor poder y vaya embargando sucesivamente numerosas cuentas de la empresa y al final la empresa se quede sin dinero para poder pagarles a los demás y cumplir con la cadena de pagos, sino que se busca que de una forma ordenada se proceda a pagar a los acreedores de acuerdo a las posibilidades reales de la empresa sin que la empresa pierda su patrimonio. Tal como se ha señalado, el procedimiento es virtual y una vez admitido a trámite, se procede a la publicación en el boletín concursal de este procedimiento. Luego, se suspende la exigibilidad de las obligaciones de la empresa y surte efectos el marco de protección legal del patrimonio hasta la aprobación del plan de refinanciación empresarial. Como un tema práctico, de todas maneras, para darle oponibilidad frente al registro, esto también se inscribe en la partida registral de la empresa. Ya, y en caso de que ya hayan existido embargos, se va con aquella inscripción o con la resolución que haya sido emitida por
por la comisión, que obviamente que se encuentre firme, a efectos de solicitar el levantamiento de medidas cautelares que ya se hubieran ejecutado. Seguida esta etapa de... seguida, digamos, la publicación en el boletín concursal, viene la etapa de reconocimiento de créditos. En esta etapa, todos los acreedores que tengan legítimo interés van a pedir el reconocimiento de su crédito. La norma, en este caso, por ejemplo, para los trabajadores, deja en forma clara que si bien se reconocen sus créditos, ellos no van a participar en forma activa en la Junta de Acreedores. Ya. Nuestra suposición es que dicha situación obedece para efectos de que siga existiendo siempre este trato directo entre los acreedores comerciales con el empresario y puedan tomar en forma más rápida y en forma más expeditiva un acuerdo para efectos de proceder al pago de los acreedores. Sin perjuicio de ello, la norma es bastante clara que siempre se prioriza el pago de las acreencias laborales. Una vez realizado la etapa de reconocimiento de créditos, se convoca junta de acreedores. Y en esta etapa, tal como se le ha dicho, lo ha dicho el doctor Andrés Coelho, se debe de ir con un plan de refinanciación empresarial. Justamente como se señaló, si es que se va a convocar una junta de acreedores, no se va con las manos sin nada que ofrecer. Justamente para ello existen especialistas, economistas y diversos profesionales de rubro que pueden, digamos, ayudar a cada uno de los empresarios a que presenten un plan, una formulación de un plan adecuado para la empresa. En lo que respecta al programa de refinanciación empresarial, en primera instancia figuran los créditos reconocidos, los no reconocidos y los contingentes. ¿Qué son los contingentes? Imaginemos que tenemos una demanda por indemnización o por ejemplo, un incumplimiento de contrato o una multa administrativa que aún no está siendo apelada en el Poder Judicial. Mientras esté en litigio, esos créditos no son créditos, no pueden ser reconocidos, sino van a ser reconocidos únicamente como contingentes. De modo que no van a participar en la Junta de Acreedores. Después que tenemos que en el plan de refinanciación empresarial se llega con los acreedores la forma de pago, de cómo se va a satisfacer las acreencias, quedando establecido un calendario donde conste la deuda, los intereses y de todas maneras se va a quedar priorizado los acreedores laborales quienes tienen una cobertura de mínimo de un 40% de los ingresos que tenga la empresa durante el año para efectos de la satisfacción de sus acreencias laborales. Muchas veces, por otro lado, respecto a la administración de la empresa, muchas veces tenemos que los empresarios temen acudir a la etapa concursal porque justamente, ¿qué ocurre? Que muchas veces pierden la administración de la empresa porque, como suele ocurrir, la Junta de Acreedores toma el control de la empresa, ¿ya? Y designa una nueva gerencia, un nuevo directorio y toma las decisiones que corresponderían normalmente al empresario. Esto, para esta norma del PARC, del procedimiento acelerado de refinanciación concursal, no es así, sino que se mantiene también
sino que respecto al manejo de la empresa se mantiene en poder del empresario. Ya, así que la instalación de la Junta de Acreedores no implica un desapoderamiento de la administración de la empresa calificada, ni la facultad de realizar un cambio en la administración de la entidad calificada. Respecto al cumplimiento del plan de pagos, el procedimiento acelerado de refinanciación concursal ha contemplado de que el plan de pago debe ser estricto, bajo apercibimiento de resolución, así de que deben tener en cuenta sus reales posibilidades de pagar siempre al momento de negociar. Y es por ello que, así es que ustedes son empresarios, deben de tomar la mejor asesoría para que puedan negociar con cada uno de los acreedores, si es posible por separado, para que permitan que la empresa pueda continuar sin ningún tipo de contratiempos. Ya, de lo contrario, si es que no se cumple el plan de pagos, puede ocurrir que este quede resuelto, y si se queda resuelto, se va a proceder, los acreedores van a proceder, se acaba el procedimiento y los acreedores van a poder ejecutar tal cual fue el vencimiento original de sus obligaciones con los intereses que originalmente fueron pactados, que son muy diferentes a los que pueda reconocer la Comisión de Procedimientos Concursales. Justamente por ahí es el tema, ¿no? De que si es que ustedes tienen una empresa de que es que es solvente, que puede resurgir, vender siempre a los acreedores la idea de que esto se puede pagar y de que van a estar coberturadas todas sus acreencias. Ahora, en resumen, respecto al trámite del PARC, tal como se mencionó, se presenta esta solicitud del procedimiento en forma virtual. Se admite a trámite y se publica el procedimiento. Ya, se presentan las solicitudes de reconocimiento de créditos. Se lleva a cabo la junta de acreedores con los que han sido reconocidos. Tal como se señaló hace un momento, los trabajadores no forman parte de la junta de acreedores. En esta instancia de la junta de acreedores se aprueba o se desaprueba el plan de refinanciación empresarial. Ya, y tal como se explicó hace un momento, en caso de incumplimiento, el programa de refinanciación empresarial queda resuelto y los acreedores pueden cobrar en la oportunidad que estimen conveniente. ¿Por qué nosotros recomendamos acudir a las instancias concursales? Nosotros recomendaríamos ir a las instancias concursales porque consideramos que muchas veces cuando se contrae, por ejemplo, unas obligaciones, se tiene en cuenta que estas se encuentran respaldadas muchas veces por los propios dueños de los negocios, ¿no? Los gerentes o los accionistas mismos, ya, de modo de que un incumplimiento puede generar simplemente el rompimiento contractual y el empresario en su calidad de aval o en su calidad de fiador puede perder incluso su patrimonio personal. Así que en esas circunstancias sí lo recomendamos que pueda sentarse junto a los acreedores y tomar la mejor decisión respecto al negocio, porque finalmente la idea de este procedimiento es que todos salgan adelante, tanto el acreedor como el deudor. Ya, por otro lado, una de las ventajas que tiene este procedimiento es que el empresario mantiene el control de la empresa.
Ya no va a estar preocupado de que los acreedores que no conocen del negocio simplemente van a proceder a liquidarlo y hacer lo que quieran con la empresa. Eso no. La gerencia va a seguir tomando las decisiones que correspondan a la empresa y va a poder tomar la mejor decisión para seguir con su continuidad como negocio. ¿Ya? Porque ¿quién conoce el negocio mejor que el propio empresario que lo ha fundado? Eh, por otro lado, ¿no? Otra de las ventajas que tenemos es la protección patrimonial que la da este procedimiento acelerado de concursal, que evita que los activos de la empresa sean embargados. ¿A qué empresario, por ejemplo, no le ha pasado que ha tenido un embargo, imaginemos, de 100.000 soles? ¿Ya? Y le embargan en la cuenta del banco 1, del banco 2, del banco 3, del banco 4. ¿Ya? Simplemente y al final no tiene dinero para pagar a los trabajadores. Justamente para evitar este tipo de situaciones es que se le da esta protección legal para evitar que el dinero siga y los activos sobre todo de la sociedad sigan en manos de la empresa para poder seguir trabajando, ¿ya? Y poderse sentar con los acreedores para poder tomar una mejor decisión a efectos de procurarse, de que ellos se procuren el pago y para y desde el punto de vista del empresario poder salvar su empresa, porque finalmente son los años de su vida los que se ha tomado en ese mismo eh, procedimiento. Ya, bueno, eso sería todo de mi parte. A ver si seguimos de repente con las preguntas. Gracias, Marco. Bueno, sí, hay una serie de preguntas relacionadas con el tema. La revista nos ha mandado de manera interna. Lo estoy revisando en el celular. Bueno, están preguntando, en este procedimiento concursal, ¿pueden acogerse los microempresarios como personas naturales? Miren, en el procedimiento concursal de la Ley General del Sistema Concursal sí se pueden acoger, pero en este procedimiento del Decreto Legislativo 1511 no se pueden acoger las personas naturales como negocio. Justamente esa era una de nuestras observaciones que habíamos hecho, ya, y es algo que consideramos que la normatividad debe ajustarse. Ya, y en el caso de las personas naturales, ¿tiene alguna salida, doctor Coelho, tiene alguna opinión respecto a eso? Claro que sí. En el caso de personas naturales con negocio, imaginemos ¿no? Una cevichería, una librería, ¿no? Ellos aún mantienen el procedimiento concursal ordinario ya para poder proceder a su refinanciación o el concurso preventivo que se encuentra en la Ley General del Sistema Concursal. Sin embargo, eh, hay que tener en cuenta que no tiene todas las facilidades que nos está dando el decreto legislativo 1511, situación que consideramos que debe de ser corregida por los legisladores a efectos de que no se dañe sobre todo la micro y pequeña empresa. Ya, ¿cómo entran los trabajadores a la junta de acreedores en este caso? En este caso, los trabajadores no entran directamente a la junta de acreedores. Simplemente, sin perjuicio de ellos, sus créditos sí son reconocidos por la ley. ¿Ya? Y bueno, respecto de ellos, se debe de todas maneras separar un porcentaje respecto eh, para proceder, digamos, a pagarles. Por ejemplo, el plan de refinanciación empresarial prevé que de los fondos o recursos que se destinen al año para el pago de los créditos, por lo menos el 40%
se asignará en partes iguales al pago de las obligaciones laborales adeudadas a los trabajadores que tengan primer orden de preferencia. Ya, así que en ese sentido los créditos laborales se encuentran protegidos. Y también, bueno, en el mismo programa de refinanciación empresarial, ahí también dentro de los créditos que deben pagarse, principalmente se encuentran los créditos laborales. Únicamente lo que ha perdido los acreedores laborales y son su derecho de voz y voto para la Junta de Acreedores, ¿no? Ya. Eh, También, ¿qué pasa si si los empresarios tienen pluralidad de acreedores y estos tienen sentencias judiciales? ¿Qué pasa con estas acreencias? Porque muchas veces ha ocurrido, creo que con ocasión de esta pandemia, de que ya habían unos ciertos que ya estaban por ejecutarse o ya estaban en camino de ejecución o ya se estaban ejecutando. Entonces, ¿qué ocurre ya con los acreedores que están realizando estos juicios o que ya tienen un juicio en camino? ¿Tienen impedidos de embargar por la protección concursal? ¿Qué es lo que les ocurre? Por nuestra parte, consideramos que, dado que tienen una sentencia judicial firme, deberían proceder a continuar con los embargos. Sin embargo, esto debe ser analizado en sede judicial. De lo que hemos revisado anteriormente de casos que hemos tenido, hemos encontrado sentencias emitidas en casación, así como plenos jurisdiccionales que prevén que cuando existe embargos y sobre sentencias que ya tienen carácter de calidad de cosa juzgada, ya no procede ningún tipo de interrupción por parte de la autoridad concursal respecto eh, a proceder a impedir el cumplimiento de esa sentencia. Sin embargo, esto consideramos que va a ser un aspecto bastante peleado entre los acreedores y el deudor, a efectos no de... y cada quien va a proceder a empujar al lado que más le conviene a su derecho. Ya, muy bien. Doctor Andrés Coelho, ¿tiene alguna reflexión final respecto a este tema? Su micrófono tiene que prender. ¿Cómo no? Por supuesto. No es la primera vez que nos sucede. Hemos sabido salir adelante de la crisis del 85, del 90, hasta el año 2000. De esta también vamos a salir. Y hay nuevas formas de salir de las crisis. Desde el 90, el 2000, el Internet estaba en pañales, ¿no? No había la venta, ahora sí la utilícenla a su máxima expresión. Sirve para vender todo, desde camotes, tomates, papas, hasta aviones. Pongan en prueba su imaginación de peruanos. Siempre se nos ha reconocido por nuestra imaginación. Avancemos. Vamos a salir bien. Vamos a salir bien. No dejemos que nos destruya. Porque en la medida que nos destruya va a ser más difícil levantar. Vamos adelante. Vamos a vencer igual que hicimos las crisis económicas anteriores y por las cuales, mira, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de siempre. Muy bien, muchas gracias, doctor Coelho, muchas gracias, doctor Marco Coelho. Bueno, hemos tenido buenas reflexiones respecto a este problema que ha surgido a través de la pandemia. Bueno, este es un primer programa sobre tema empresarial,
ya que estamos realizando, que le hemos denominado Salvando Empresas frente al COVID-19. Entonces, bueno, nos encontraremos en una próxima edición, ¿ya? Y por favor, póngale like, síganos y compartan el presente video. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.